Ok, pues básicamente el curso la clase que voy a mostrarles, el pequeños tutoriales sobre crear su primera API, una API muy básica. Y pues comencemos, ¿no? Antes de empezar, cosas a tener en cuenta, pues para este tutorial voy a necesitar que usen el IDE de su gusto. Yo uso Visual Studio Code, que tengan Python, y pues aquí les dejo las especificaciones de qué van a usar con Python, ¿no? Un pequeño resumen de los temas que voy a abarcar. Información básica sobre la API, qué es, para qué sirve, creando la API en PHP, consumiéndola en Python, y un ejemplo de en qué caso se usaría una API de este estilo. Ok, comenzando con la información básica. ¿Qué es una API? Bueno, básicamente por su abreviatura en inglés es una aplicación, una interfaz de programación de aplicaciones que básicamente se trata de un conjunto de definiciones, protocolos que se utilizan para integrar y desarrollar software de las aplicaciones, permitiendo la comunicación entre dos de ellas. En resumen, una idea menos técnica es que es poder acceder a un servicio o cierta funcionalidad sin la necesidad de tener que desarrollarla, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Ok? No sé si alguien tiene una duda de lo que acabo de decir. Bueno, voy a seguir. Ejemplos de APIs muy famosas que pues no sé si alguna vez los han consumido. Existe la de YouTube, que básicamente te permite incrustar su reproductor de videos en tu propia página, en tu propia aplicación, y al mismo tiempo embeber los mismos videos, o sea, poder reproducirlos y tener el reproductor. Google Maps posiblemente sea la API más famosa, a mi parecer, con su uso de GPS que te permite recuperar los mapas y pues tener el servicio de Google Maps en la aplicación o la página que tú quieras. Además, existe una API de PayPal, que básicamente es un sistema de pagos. Imagínense tener que desarrollar un sistema de pagos, tener que hacer las transacciones y ese tipo de cosas. Realmente, en estos casos es mejor usar uno ya establecido y PayPal te permite usar el suyo de forma gratuita. Ok. Creando la API en PHP. Bueno, antes de comenzar, básicamente, ¿qué es lo que distingue a PHP de otros lenguajes de programación? Bueno, básicamente es un lenguaje de código abierto, es muy popular, está especialmente adecuado para el desarrollo web, ya que puede ser incrustado en HTML. Lo que lo distingue de otros lenguajes como JavaScript es que el código que se ejecuta se lleva a cabo en un servidor, y ese servidor genera un HTML que se le muestra al cliente. Es decir, el cliente nunca sabrá el código que genera esa página que está viendo. Jonathan, PHP es orientado a objetos. Puedes usarla orientar objetos, sí. De hecho, en el tutorial que les voy a mostrar, vamos a usar PHP orientar objetos. Ok. O Cosas sea, para sí, tener en cuenta. hacer no orientado a objetos con PHP. Ujú. Ok. Básicamente, cosas de tener en cuenta, el tipo de variables que maneja PHP no tienen que ser declaradas. En tiempo de ejecución, el compilador determina qué tipo de variable es en base al contexto en el que se emplea. Ok, comencemos. Cree una carpeta, pues le pueden poner el nombre que ustedes quieran, en la que básicamente vamos a tener todo el proyecto. Vamos a crear un archivo que yo lo voy a llamar connect.php, en donde pues primero que nada tenemos que incluir las etiquetas de PHP, en la de apertura y la de cierre. No sé si sigo compartiendo toda mi pantalla. ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Sí, sí está. Tienes ahorita VS Code. Sí, 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 perdón. Ok, y pues básicamente aquí dentro vamos a crear una clase llamada Connect, que pues realmente lo que va a hacer, se va a encargar de crear la conexión con la base de datos. Ok, para hacer un poquito más ágil esto,
Aquí tengo el código de las declaraciones de los atributos y del constructor de esta clase. Vamos a tener tres atributos esenciales, que son el host, database, que es el nombre de la base de datos, y charfet, que básicamente es el lenguaje en el que está codificada nuestra base de datos. Básicamente las mantenemos privadas para mantener el hecho del encapsulamiento, y con el constructor declaramos los valores de cada uno. Como les expliqué, no necesitamos especificar qué tipo de variable es porque automáticamente lo detecta, y en este caso pues detectará que es un string. Y aquí mismo vamos a tener una función que se va a llamar connect, que básicamente maneja el uso de una excepción, ¿no? Porque pues puede ocurrir el caso en el que no puedas conectarte a la base de datos. Si se dan cuenta, aquí hay una variable llamada configuración, que básicamente llama a lo que existe en un archivo que se llama config.ini, mismo que vamos a crear justo ahora. ¿Qué vamos a poner en este archivo y por qué se llama .ini? Pues básicamente el archivo .ini es un archivo especial que tiene PHP de reconocimiento, en la que normalmente se usan credenciales, se implementan las credenciales de la base de datos. ¿Por qué? Porque normalmente este archivo volviendo al ejemplo del Connect, se almacena en una carpeta privada que no es de acceso de ninguna manera hacia el público, hablándolo de tener en un servidor. En este caso creé un usuario que llamé soy admin con esta contraseña, básicamente con finalidades de este curso. Entonces realmente se los estoy mostrando pues, porque no tiene caso que lo oculte y pues para que vean cómo funciona. Aquí al principio de la configuración deben especificar que pertenece a una base de datos. Aquí tenemos dos variables, user y password. Configuración, una vez que recupere lo que existe en el archivo .ini, básicamente lo almacena en una matriz que está indexada con los nombres que tienen las variables. Ok, pero antes, aquí tenemos otra variable que se llama conexión, que básicamente une todos los atributos que ya mencioné para poder manejarlos para poder manejarlos de forma más eficiente, más que nada. Creamos una variable PDO que, pues, la PDO básicamente es un tipo de objeto que existe en PHP, que es para especificarle al mismo PHP que vas a crear una conexión con una base de datos. Es un objeto que maneja bases de datos y recibe como parámetros lo que antes les mencioné, los atributos antes mencionados. Entonces, de configuración, que recordemos que son nuestras credenciales que están privadas, vamos a recuperar usuario y vamos a recuperar password. Y si todo sale bien, vamos a retornar esta conexión. Y si no, atrapamos la excepción y mostramos por qué no se pudo crear esta conexión. Ahora, vamos a crear una nueva clase que voy a llamar Words. Es un código bastante sencillo, entonces se los pongo una vez aquí. Que básicamente con el include once estamos diciéndole que vamos a incluir al archivo, vamos a importar, mejor dicho, el archivo connect.php. Una diferencia que tiene con Java es que no detecta automáticamente dónde está ubicado. Entonces, es necesario especificarle dónde está el archivo. A pesar de que Words va a ser una clase extendida de connect, es decir, una clase hija que va a recibir sus atributos y su constructor, si no incluimos la etiqueta, si no incluimos la declaración del include once, nunca va a encontrar este archivo connect del que quiere ser heredado. Y pues básicamente aquí creamos una función que se va a llamar getWords, que básicamente creamos una variable query que crea la conexión gracias a la extensión, o sea, gracias a que dirá los métodos de connect, y manda una query. ¿Qué es una query? Pues básicamente una query en PHP es una instrucción que se ejecuta en una base de datos. En este caso, vamos a seleccionar todo lo que existe en la base de datos. En un momento más le muestro qué tiene la base de datos, pero pues básicamente es una base de datos que tiene palabras en inglés y en español. Insultos más que nada, que es la que estamos trabajando en nuestro proyecto. Creé una copia de esa base de datos pues para que no haya ningún problema
y en un momento se las muestro. Básicamente retorna el query que va a tener todos los datos que recupera de la base de datos. ¿Ok? Luego vamos a crear un archivo que se va a llamar, le voy a poner recovery words, que nuevamente creamos las etiquetas de abertura y de cierre de PHP. No estoy mal, es así. Al revés. Y creamos una clase que se va a llamar recovery words. Básicamente el objetivo de esta clase es con las palabras recuperadas, crear un array de tipo JSON para que pueda ser para que pueda ser más manejable y más entendible. ¿Ok? Y aquí vamos a incluir la función getAll, que para fines de esta API bastante básica va a recuperar todos sin distinción, les va a almacenar todos en un mismo array. Ok, esto se me fue, pero ahorita les explico. Básicamente creamos una variable Word que va a ser una instancia de la clase antes creada Words. Y recordemos que Word lo que hace es recuperar las palabras. Entonces creamos un array para guardar las palabras y dentro del array crearemos una subdivisión llamada items. ¿Por qué creamos una subdivisión en el array? Pues como estamos manejando en este caso, tenemos palabras de distintos idiomas. Una mejor forma de manejarlas sería etiquetarlas por su lenguaje. En este caso puse items de forma aleatoria con la finalidad de que pues sea más ágil. Pero, por ejemplo, podríamos crear 3 subdivisiones o tantas necesarias para el lenguaje que estemos manejando. Por ejemplo, podría ser una para el inglés, una para el español, una para el alemán, por ejemplo. Y a cada una de esas subsecciones únicamente asignarle los valores de las palabras que estamos recuperando. Ok, Jonathan, creamos... ¿a qué Sí, te refieres con una subsección del arreglo? digamos que en el arreglo está dividido en 3 partes, ¿no? 3 secciones que puedes tú identificar de esta manera. Le ponemos un índice, sí, un índice a cada sección. Entonces tú puedes llamar una sección en específico del arreglo. ¿Una es otra fila o es otra organización completamente diferente a filas? Porque si estamos hablando de un arreglo, Sí, lo vemos en modo de filas y columnas, ¿no? ajá. Digamos que lo que hace es crear 3 filas, ¿no? 3 índices Ok. nuevos para que tú puedas identificarlos de una forma más rápida, ¿no? O más eficiente, como lo quieran ver. ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿no? Si este método recupera todas las palabras sin distinción alguna, ¿cómo vamos a saber en qué momento estamos recuperando? O sea, ¿cuándo empiezan las de inglés o empiezan las de español, ¿no? Entonces, la idea de crear subsecciones dentro del array es que tú ya sepas que cuando yo llame al que está en inglés, únicamente va a tener las palabras en inglés, ¿no? Pero pues eso es meramente porque estamos recuperando todas las palabras. Porque bien podríamos recuperar simplemente las palabras donde tengan un ID en específico que compartan todas las palabras de un solo idioma, por ejemplo. Ahora, creamos una variable de tipo, bueno, ya le llamé resultado, que básicamente invoca al método que existe en Words, que es recuperar las palabras, y las almacena. Ahora, si el resultado tiene columnas, o sea, si es verdadero que tiene algún elemento, ejecuta esta instrucción. Pero si la base de datos está vacía, vamos a mandar un mensaje codificado en un JSON, que básicamente es un formato, en el array que vaya a decir que no hay elementos. ¿Ok? Ahora, dentro de la condición cuando se cumple que sí tiene elementos esta base de datos, vamos a crear un while, que básicamente vamos a crear una variable fila, que lo que va a hacer básicamente es ir recorriendo fila por fila la base de datos hasta consumirla todas. Entonces con ref
invocamos este método que es fetch_pdo_fetch_associate, que básicamente lo que hace, nuevamente les menciono que PDO es una clase, bueno, es un objeto que maneja PHP para trabajar con bases de datos. Y la instrucción fetch_associate lo que hace es que para cada columna de la base de datos crea un índice. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo decir que de toda la fila me recupere una columna en específico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para que esto tenga un mayor entendimiento a la hora de recuperar toda la base de datos, creo un item, o sea, un array, puede ser el nombre que ustedes quieran, que básicamente va a tener tres secciones, o sea, va a tener tres, no secciones, va a tener tres elementos. Va a tener un elemento llamado ID, que va a recuperar de la fila en la que esté trabajando la columna ID de la palabra. Un word que va a recuperar la palabra y un language que va a recuperar el ID del language, que básicamente la forma en la que nosotros lo estamos trabajando es que para las palabras que comparten un mismo idioma comparten un mismo ID, con la finalidad de que sea más fácil reconocerlas. Ahora, esto se va a ejecutar mientras siga teniendo filas. Entonces, a nosotros nos interesa que en el words anteriormente, que es el array donde vamos a mencionar todas las palabras, cada uno de estos ítems sea agregado. Que existe este método llamado array_push, que básicamente agrega un arreglo, recibiendo como parámetros el arreglo y qué vamos a agregarle, ¿no? Y pues básicamente eso es lo que hace. Y por último, vamos a crear un index que pues realmente es bastante sencillo. Ok, vamos a ignorar esto por el momento. Les voy a explicar. Nuevamente, si queremos usar funciones o queremos especificar que va a heredar o algo por el estilo, algo de un archivo, se incluye el include once en PHP. Y en este caso vamos a trabajar con el archivo que acabamos de crear, que se llama recovery words. Y si recuerdan, la clase se llama pues recovery words. Entonces, creamos una instancia de esta clase y mandamos a llamar a su método getAll. Ahora, um, aquí está la base de datos de la que estaba hablando, que básicamente son palabras, son insultos en diferentes idiomas. Aquí tenemos todos los de inglés y seguimos avanzando, vamos a encontrar los de español, y en este caso maya. Básicamente todos tienen una llave foránea. Tenemos la palabra y tenemos el ID que pertenece al lenguaje. Ok, ahora nuevamente voy a poner esto acá. Voy a ejecutar. Estoy accediendo esto les voy a ver qué estoy haciendo. Denme un momento, por favor. Ok, ahora, si todo salió bien, cuando nosotros queramos recuperar la base de datos, vamos a tenerla de esta manera. Que realmente pues, es bastante complicado de entenderlo, ¿no? O sea, sí tiene toda la información. Y aquí se dan cuenta que crea una sección llamada items, pero es bastante complicado de entenderla. Entonces, en el index agregamos esta declaración. Vamos a decirle a nuestros navegadores que que cuando carguen esta página me la carguen como si fueran JSON. Y si se dan cuenta, nosotros devolvemos este elemento codificado como un JSON, entonces no hay ningún problema. Ahora, cuando nosotros vayamos al navegador, esta es la ventana principal que te va a mostrar. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una sección
que en este caso solo hay una, y pues tenía la otra que se llama English, que es lo que les comentaba, pero no estaba vacía, así que la borré, que tiene todas las palabras. Y así fue como creamos una API que consume una base de datos. Ahora, como última parte de este mini tutorial, les quiero mostrar un ejemplo de cuándo usaríamos algo como lo que acabamos de hacer. El semestre pasado, junto con Yoshi y otro compañero, creamos esta aplicación, que básicamente, que aquí lo tengo, consume una API de una base de datos, tal y como la hemos creado, que mantiene información sobre el COVID-19. Cuando nosotros lo hicimos no estaba tan bonito, pues porque apenas estaba empezando el coronavirus. Incluso ahora, revisándolo, me di cuenta que ya te maneja la forma en la que tú puedes incrustar esta base de datos dentro de tu propio, dentro de tu propio código, ¿no? Entonces está bastante bien, te dice cómo recuperar cada parte en específica. Es muy importante documentar la API para saber cómo usarla, y en este caso, cuando nosotros lo usamos no lo estaba, pero ahora sí, entonces está muy padre, ¿no? Pero lo que les quería comentar, básicamente lo que hacemos acá es recuperar una información de la base de datos. Si se dan cuenta, lo que recuperamos son casos confirmados y defunciones del COVID, por ejemplo, en los países que vemos, ¿no? Y ya, se genera una gráfica y así básicamente lo que hace, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero? Ay, lo abrí en otra pestaña, perdón. Si yo quiero conectar quiero conectar un archivo Python, ¿cómo se llamar? Vamos a llamar connection, por ejemplo, a una base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente necesitamos una librería que no viene instalada por defecto, que se llama request, que básicamente es para hacer request a páginas. Y esta que se llama JSON, que viene por defecto ya con el compilador de Python, en donde básicamente lo que vamos a hacer es recuperar, este fue un string, ¿no? Vamos a recuperar con la librería llamada request lo que exista dentro de este URL. Y una vez recuperados, vamos a mencionar una variable nueva en la que vamos a decirle a Python con json.loads que estamos manejando una variable que contiene información de tipo JSON para que la convierta en un objeto de tipo Python. Es decir, para que podamos manejarla con Python. ¿Ok? Ahora, pues para ver esto básicamente, bueno, voy a mantenerlo acá. En sí, la palabra Word ya tiene la API, todo lo que les acabo de mostrar, que está aquí, ¿no? Pero te lo va a recuperar de esta manera, porque pues de esa forma está estructurada, ¿no? Otra vez me equivoqué de pestaña, aquí está. Y si nosotros lo ejecutamos, efectivamente nos va a recuperar todas las palabras. Y posiblemente verlo de esta manera sea un poco cansado y confuso, ¿no? Entonces la librería JSON tiene un método que se llama DOMS, que básicamente sirve para poder identar y darle formato a variables de tipo JSON, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el Word, que realmente va a ser un array, que va a tener todas las palabras, y le ponemos una indentación de 2, ¿no? Y cuando nosotros volvamos a ver, perdón. Creé una... Cuando nosotros volvamos a ejecutar... Ay, no lo cerré. Perdónenme. Pues realmente nos va a devolver el mismo array, pero de una forma más entendible. Básicamente es para forma de manejar o de impresión, como ustedes lo quieran ver. Y si se dan cuenta, hay una diferencia entre manejarlo identado a manejarlo todo junto. Y pues básicamente eso es lo que acabamos de terminar. Una API que consume un servicio, que consume una base de datos, mejor dicho, y cómo usar este servicio para implementarlo en nuestro código.
Y es todo de mi parte. No sé si alguno se quedó con alguna pregunta, alguna duda de lo que hice, por qué lo hice, o alguna cosa en concreto del lenguaje de PHP o algo por el estilo.